Profesores, quiero darles la bienvenida al taller de introducción al aprendizaje colaborativo. Mi nombre es Abril de León Rincón. Tengo una maestría en literatura, mi carrera es en relaciones internacionales, pero una de mis grandes pasiones es precisamente la docencia, por lo cual me he ido capacitando constantemente en técnicas didácticas, y especialmente en lo que es el aprendizaje colaborativo y el aprendizaje servicio o sus diferentes variantes para trabajar en campo, por ejemplo. En esta ocasión quise prepararles una pequeña cápsula, sobre todo partiendo del contexto de que quizás no todo el mundo pueda asistir a esta primera sesión presencial. Después veremos si sería posible tener otro tipo de interacción, pero por lo pronto más que nada es dejarles aquí en inicio cuál sería el objetivo de este taller, su objetivo general, su objetivo específico, los alcances, el formato, todo esto además lo van a tener en Blackboard, pero bueno, el tener esta cápsula pues les permite a ustedes utilizarlo constantemente como recurso. En primer lugar, en todo plan formativo, pues generalmente cuando tratamos una estrategia didáctica, lo dividimos en tres momentos. Una es la introducción, donde se aprende o se empieza a conocer apenas la estrategia. Luego va a venir un momento de diseño propiamente, donde ya trabajando con su programa analítico y el contexto de su clase o de la materia que crean que es más pertinente, pues ya se diseña o se trabaja el diseño instruccional de una actividad y finalmente una de las partes más complejas que es la evaluación. Y digo más complejas porque esta evaluación debe ser congruente con los elementos de cada estrategia didáctica que trabajamos y porque a veces es difícil poder identificar o determinar aquellas variables que nos permitan evaluar efectivamente tanto los objetivos disciplinares o los contenidos disciplinares como los formativos, porque cada estrategia didáctica también tiene objetivos formativos. En este caso, a nivel introductorio, el taller de aprendizaje colaborativo pretende básicamente que ustedes conozcan la estrategia, comprender los elementos básicos del colaborativo como una herramienta para enriquecer el proceso de enseñanza del docente. Y tenemos también algunos objetivos específicos, reconocer la importancia de propiciar habilidades de colaboración para conseguir objetivos específicos, pero también para propiciar competencias que le permitan al alumno desenvolverse satisfactoriamente en contextos tanto personales como laborales. También pretendemos identificar los elementos básicos del aprendizaje colaborativo y ofrecer algunos ejemplos que les puedan facilitar esta implementación poco a poco en el aula, como por ejemplo, pues qué tipo de grupo formar, con qué criterios realizarlo, pequeñas actividades y luego actividades más complejas, etcétera. Pero primero veamos dónde utilizamos el contexto de la colaboración, en qué espacios o en qué situaciones. En esta foto tenemos a un grupo de alumnos trabajando en un lugar diseñado especialmente para el trabajo colaborativo y se pretende generar creatividad en los alumnos, se tiene un mobiliario específico, vean que están todos trabajando de manera relajada, sin embargo están trabajando. En esta otra foto también hay alumnos y hay también docentes, están en un salón con un objetivo común y están trabajando cosas más manuales, pero no solo en los contextos académicos utilizamos el aprendizaje colaborativo. Recuerden que hablábamos de desarrollar algunas competencias que les sirvan a los chicos y a nosotros también para poder desenvolvernos con éxito tanto en el entorno laboral como personal. En esta foto es el caso de unos chicos en Capellanía, Riberas de Capellanía en García, que trabajan por mejorar su colonia y estos niños actualmente no deben tener más de 12 años. Aquí ellos también están trabajando, eligiendo algunos proyectos que realizar en un espacio que recuperaron. Aquí están trabajando junto con los adultos. También en el contexto empresarial son talleres de las áreas de responsabilidad social empresarial y trabajan mucho en equipo. Debemos reconocer también que la mayoría de nuestras actividades van a ser así y uno de los grandes retos es poder interactuar con personas de diferentes perfiles. Así que dentro de las ventajas que tiene esta estrategia es que tenemos que aprender valores, actitudes, estrategias que nos permitan lograr con éxito este objetivo común, entre las que se encuentran, por ejemplo, la capacidad de escucha, el diálogo, el consenso, la delegación de tareas. A veces somos muy líderes, pero no sabemos delegar y a veces es todo lo contrario. Y por supuesto, ¿dónde más trabajamos la colaboración? En el deporte.
Hay deportes que son por naturaleza colectivos y definitivamente ahí tenemos el reto de enseñarle al alumno, al chico, a la persona, que no es uno solo el que va a alcanzarlo, sino que necesita la participación de todos los demás y que todos ellos son igual de importantes que él. Es algo que tenemos que trabajar también en el aula. ¿Cómo puedo yo como docente definir qué estrategia voy a elegir para mi clase? Pues primero tenemos que partir de cuáles son nuestros objetivos en el curso. Es muy diferente una clase de matemáticas a una clase de idiomas, a una clase de relaciones internacionales. ¿Qué es lo que pretendo lograr? El objetivo general, mis objetivos específicos, más concretamente ya en el diseño de las actividades, y entonces nosotros definiremos qué técnica me permitirá llegar a obtener este objetivo. También el perfil del profesor. A veces la técnica, vamos a pensar específicamente en el aprendizaje colaborativo, pues lleva momentos en el que se da una interacción constante, tanto en la parte presencial como si lo manejáramos en un entorno virtual, pero se requiere una comunicación, una interacción constante, siempre entre los elementos. Retroalimentación prácticamente en tiempo, se requiere incluso establecer momentos para la interacción cara a cara, ya sea en el aula o bien a través de algún recurso tecnológico, pero que se puedan comunicar cara a cara a los participantes. Se requiere también momentos de celebración, momentos de procesamiento de la estrategia, de cómo han ido trabajando, y a veces no tenemos precisamente ese perfil. Entonces, hay que definir muy bien la estrategia que vamos nosotros a elegir de manera que no sea algo que no se nos da tan naturalmente. Por supuesto, aquí estamos para enseñarlos, para tratar de acercarlos a esta estrategia, pero si representa un reto personal demasiado difícil, los alumnos lo van a sentir y eso va a resultar contraproducente. Quizá podemos utilizar la estrategia más bien como técnica, no estrategia global del curso, sino como técnica, es decir, para una determinada actividad me sirve utilizar la colaboración. Si es un proyecto, va a ser fuera del aula, se rige por etapas, definitivamente es trabajo en equipo. Y el trabajo en equipo tiene elementos que lo vuelven colaborativo, no solamente trabajo en equipo. Ahí por cuestiones prácticas decidimos que se utilice aprendizaje colaborativo, pero el profesor debe estar muy consciente de que tiene que dar un seguimiento muy cercano también. No es dejar a los chicos afuera y que ellos vayan a hacer el proyecto y yo nada más me encargo de cubrir la parte teórica en la clase, porque es una de las principales fallas en la implementación de esta estrategia. Además del perfil del profesor, el perfil del alumno. El trabajo colaborativo yo lo recomiendo muchísimo para aquellos grupos en los que quizá nosotros veamos una dificultad, como por ejemplo cuando son grupos muy líderes, grupos con excelentes calificaciones, pero también con un bajo perfil para trabajar en colaboración. Ese es un caldo de cultivo maravilloso para que ellos aprendan a delegar, aprendan a reconocer las capacidades de los demás, generen confianza también y estoy completamente segura de que los productos van a ser muy satisfactorios. En general, el trabajo colaborativo se puede trabajar en cualquier circunstancia, se puede realizar en cualquier circunstancia, pero necesitamos llevar paso a paso o bien ir interiorizando cada uno de los elementos de esta estrategia para que poco a poco se vaya dando de manera más espontánea y volver al origen. A veces empezamos muy bien, llevamos un proceso bastante estandarizado, muy buen seguimiento, ya estamos casi con un estilo de vida colaborativo y de repente ya no nos dimos cuenta cuando lo perdimos completamente o cuando ya todo se volvió trabajo en equipo y no trabajo colaborativo. Los recursos disponibles, si ustedes observaron en las fotos, se requieren, aun cuando estemos incluso trabajando en campo, dependiendo del objetivo que nosotros tengamos, el trabajo colaborativo en el aula requiere cierto mobiliario, por lo menos el tener la posibilidad de mover las sillas, que no sean sillas muy pesadas, que no sean mesabancos, que luego viene la siguiente clase y tenemos que volverlos a poner y se pierde muchísimo tiempo en eso. Pueden ser una sola mesa, pero con esas sillas que nosotros podamos mover fácilmente o espacios donde podamos colocar material o incluso que las personas puedan o los alumnos puedan verse a la cara. Uno de los elementos del aprendizaje colaborativo es la interacción cara a cara. Entonces, a veces si no tenemos ese mobiliario, por ejemplo, aquí
Lo que tenemos, todos están parados los niños, pero todos tienen la posibilidad de verse a los ojos y de compartir sus ideas. Tenemos que ver la manera de adecuar el espacio y de disponer de los recursos de manera que podamos trabajar los elementos de esta estrategia de manera exitosa. También tenemos que considerar el tiempo disponible. Hay muchísimo debate al respecto. Algunos dicen que el trabajo colaborativo no es aplicable porque se requiere mucho más tiempo y entonces no podemos alcanzar a cubrir el programa, pero en realidad si lo que te interesa más es que el alumno aprenda más allá de simplemente cumplir con un programa, definitivamente esta estrategia te ayuda y poco a poco vas encontrando la manera de optimizar también el tiempo, incluso a través del colaborativo. Y por supuesto, a veces si el programa es demasiado denso, se corren dos riesgos. Uno, querer hacerlo todo en equipo nada más como división de tareas y entonces ya no tienes tú tanto problema con cubrir temas del programa, ¿no? Pero eso puede tener el efecto contrario. En realidad no estamos asentando nada, solo dividiendo tareas. Si realmente llevamos a cabo el aprendizaje colaborativo como es, sí se requiere tiempo, sí hay que invertirle tiempo en el aula para esto, al menos en las primeras sesiones de trabajo y después ya se va a poder dar de una manera mucho más efectiva y más rápida. Y sí sugiero que le tengamos paciencia a esta estrategia. ¿Qué es el aprendizaje colaborativo? Pues básicamente el empleo didáctico de grupos pequeños, de preferencia los Johnson, que son los teóricos por excelencia y tienen un centro de investigación, unos hermanos norteamericanos, acerca del aprendizaje colaborativo, recomiendan que no sean más de 5 los integrantes. De hecho, recomiendan que no sean más de 4. ¿Sí? En mi experiencia, hasta 5 pueden trabajar bien si tienen bien asignados sus roles y si el profesor está dando un adecuado seguimiento y se van generando los espacios como para que ellos se den la comunicación, más bien para que ellos se estén comunicando de manera honesta. Por eso también es una estrategia muy ética o que trabaja más bien comportamientos éticos. Voy a ser el free rider que me voy a sordear todo el tiempo mientras los otros 2 compañeros están trabajando o 3 compañeros están trabajando. Le voy a dar una calificación a una persona que no está trabajando adecuadamente, pero no me quiero meter en problemas con él porque es mi compañero. Ese tipo de reflexiones las tenemos que trabajar en el aula y poco a poco los chicos van desarrollando la habilidad de comunicarse, de retroalimentarse, de tenerse confianza y se generan muy buenos productos tanto en lo formativo como en lo disciplinar. Entonces vamos a trabajar juntos en grupos pequeños y para optimizar el aprendizaje. ¿Por qué vamos a utilizar el modelo de aprendizaje colaborativo? Entre otras tantas ventajas, como les comentamos, pues ayuda a elevar el rendimiento de todos sus alumnos porque entre ellos hay otro elemento que se llama interdependencia positiva. Tienen que estarse complementando, tienen que transmitirse conocimientos, tienen que compartirse recursos. Y eso va a impactar en la manera en que están aprendiendo, pero también en la comprensión de esos contenidos. Ayuda a establecer relaciones positivas entre los alumnos, proporciona a los alumnos las experiencias que necesitan para lograr un saludable desarrollo social, psicológico, cognitivo, desarrolla competencias para la vida personal y profesional, estimula el diálogo, la capacidad de escucha, la argumentación y el consenso, entre otras. Depende de cómo lo estemos nosotros utilizando o en qué contextos. Solamente como una introducción, en la sesión presencial que vamos a tener este sábado, ya vamos a profundizar en cada uno de los elementos de la estrategia, que son 5. La responsabilidad individual y grupal, la interdependencia positiva, la interacción cara a cara, las habilidades personales y grupales, son básicamente las habilidades de comunicación, y el procesamiento de grupo, que son todos esos momentos en los que nosotros reflexionamos sobre el proceso que seguimos para poder alcanzar el objetivo. Y bueno, pues básicamente esto es lo que yo quería presentarles como introducción y los espero a todos este sábado 30 de enero para conocernos y para empezar a trabajar vivencialmente la colaboración, porque durante todo el curso, aunque está planteada solo una sesión presencial y todas las demás virtuales, vamos a estar trabajando de manera colaborativa. Gracias.